Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenida. Está también con nosotros Guadalupe Latapí, fundadora de Aires de Campo, centro. Por favor, bienvenida. Damos la bienvenida a Inocencio Higuera, investigador titular del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado. Bienvenido. Cedo la palabra a nuestra moderadora Maribel Coronel, periodista especializada en salud pública y en industria de la salud. Adelante, Maribel. Por favor. Buen día, gracias a nuestros especialistas que nos acompañan y gracias a ustedes por continuar en este foro, que es un tema que hacia afuera quizá es un poco árido, mucha gente, no es un tema así como accesible que a cualquiera le preguntes qué es seguridad alimentaria y te lo conteste, ¿verdad? Ahora quizá con la discusión de el etiquetado y con otros temas relacionados con los problemas que tenemos de obesidad y sobrepeso y eso, pues ya nos hemos involucrado un poco más en el tema de la alimentación, la gente en general, pero realmente el conocimiento sobre lo que hay atrás de la preparación de los alimentos, del proceso, de la manipulación y todo lo que hay para que llegue a nuestro plato o a nuestra mesa, realmente no lo conocemos, hay un desconocimiento muy amplio, pero por eso es importantísimo que este tipo de foros y en una instancia académica tan importante como la Universidad del Valle de México se haga. Así es que, bueno, nada más reiterando quiénes son nuestros participantes en esta mesa, está con nosotros la antropóloga de nutrición de la Universidad Autónoma Metropolitana, Sara Elena Pérez Gil. Gracias, Sara Elena, por estar. La fundadora de Aires del Campo, Guadalupe Latapí, y el investigador titular del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, Inocencio. Finalmente aquí creo que lo importante es que ustedes nos hagan ver y destacar qué es lo que los verdaderos controles o qué tan rigurosos en México tenemos esos sí controles para la seguridad de los alimentos que llegan a nuestra mesa, para que sean inocuos, para que verdaderamente nos sintamos tranquilos. Muchas veces no nos preguntamos si realmente lo que vamos a comer es seguro, porque lo damos por hecho. Pero aquí en México, ¿qué tanto sí tenemos esa seguridad, esos controles y esos rigores? ¿Qué nivel de parámetros tenemos, ustedes nos podrían ubicar dentro del esquema internacional? Porque tenemos una industria de alimentos muy importante a nivel internacional, somos grandes exportadores y se entiende que con unas inversiones cuantiosas y niveles de tecnología, pero que no conocemos. ¿Nos podrían compartir ustedes en qué nivel del mundo internacional estamos en seguridad alimentaria? Si nos quieres contestar primero, antropóloga. Bueno, yo quiero aclarar una cosa, yo no trabajo el tema exactamente de tecnología de alimentos. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la parte de investigación. Desde hace muchos años trabajo en la parte de nutrición en zonas rurales, o sea, lo que la gente come, y antes me dedicaba a comer la cantidad de comida. Ahora ya no me importa tanto eso, que la cantidad de comida, sino que me importa saber por qué la gente come lo que come, por qué la gente come lo que come con ciertas personas, estos asuntos de comensalidad, que es la parte de antropología, ¿sí? O sea, yo lo que tengo experiencia es en lo que la gente come en las zonas rurales del país. He trabajado en muchas zonas rurales del país y últimamente en Oaxaca, ¿sí? Entonces ahí es donde tengo más mi experiencia, en el sentido de qué es lo que le llega a la gente a las zonas rurales del país, zonas rurales y zonas indígenas. En los últimos años trabajé en zonas rurales, en zonas indígenas de la sierra de Oaxaca, zapotecos y mijes, y también trabajé en la zona de afromexicanos. Entonces, claro, ahí puedo hablar de eso, no, por eso no voy a hablar de que si son tan inocuos o no, sino cuál es la experiencia de esas personas con estos productos que les llegan. Correcto, compártenos tu experiencia desde ese lado, por favor, antropóloga. Sí, o sea, la gente está viviendo en zonas rurales, donde come lo que les llegue, y les llega a las tiendas rurales indígenas,
tiendas comunitarias indígenas, porque no son ninguna tiendas grandes, ni mucho menos, sino que son tiendas comunitarias que abrió CONASUPO hace muchos años, y ahí les llega. ¿Qué es lo que les llega a la gente? Les llegan productos industrializados, productos como las estilos Sabritas, les llegan las Coca-Colas, les llegan los refrescos, ya pueden escoger si bajos en azúcar o ricos si son lights o no lights, lo pueden escoger. Y que ha cambiado también con catsups y con mayonesas y sardinas y atunes, y que ha cambiado muchos hábitos de la alimentación, es cierto. O sea, la gente, porque además consumir ese tipo de alimentos crea prestigio en muchos lugares. Sí, crea prestigio, como cambiar la indumentaria, como cambiar el vestido, cambia prestigio. Y comer esos productos que no son propios de ellos, también les cambia el prestigio, ¿sí? Es un poco así como el abandonar la lactancia materna y ya no darle lactancia a los chiquitos, sino comenzar a darle algún tipo de sucedáneo de leche materna, también cambia ese prestigio. Entonces, bueno, eso es lo que están comiendo. La verdad que es muy interesante, porque ¿hasta dónde va a llegar esto? Yo no sé, ¿eh? La verdad, yo no tengo ni idea, porque cada vez hay, bueno, si se abren las carreteras, si se dejan los caminos de terracería, entran más camiones de otro tipo de industrias y llegan. Yo no digo que sean los malos o los buenos, no me voy a poner a discutir ahorita sobre si son buenos o malos, ese es otro lugar para hacerlo, pero que sí cambian cosas, alimentos tradicionales, sí. Y la gente lo que inventa son este asunto de estrategias, y como le llamamos también itinerarios alimentarios, para acceder a ciertas cosas, a ciertas comidas, y para poder satisfacer el hambre, porque al final de cuentas la gente está satisfaciendo el hambre, cambiando esta comida que ya no es la suya propia tradicional. Tampoco estoy diciendo que la comida tradicional sea lo máximo, porque también hay gente que se pone en los extremos de decir, mira, ya no está tomando el agua de limón y está consumiendo otro tipo de alimentos. No, los alimentos tradicionales también tienen su problema desde el punto de vista nutricional. Entonces yo creo que bueno, habría que hacer una mezcla. Lo que pasa es que es una situación muy difícil, es muy compleja. O sea, ¿qué tanto vamos a enseñar? Yo sí creo en la educación, enseñar en ciertos lugares, a enseñar, no a comer bien, A mí no me gusta ese término que la gente, vamos a enseñarlos a comer bien. Póngale comida a la gente pobre y come. ¿No? Que voy a enseñarle a comer, digo, les hemos cambiado sus hábitos alimentarios, ¿no? Les hemos metido en otro tipo de alimentos que salen más caros, eso sí, sale más caro consumir ciertos alimentos que consumir hasta los propios de ahora los orgánicos, que ahora sale mucho más caro consumir orgánico que consumir un alimento industrializado. Y esa todavía no ha llegado a zonas rurales, pero en un futuro les va a llegar, porque obviamente cada vez la comunicación es mayor con este tipo de comunidades. Ahora, la gente que vive en la sierra de Oaxaca tiene muchos mayores problemas que la gente que vive en la costa. En la costa uno encuentra más alimentos industrializados, mucho más, porque además es una zona turística, la zona de Oaxaca, la zona negra. Es una zona turística y ahí la gente quiere parecerse a los turistas y quiere parecerse tanto en forma de vestir como también en forma de comer. Sin embargo, en la zona Mije, en la zona zapoteca, que es la zona de la montaña, pues ahí los alimentos no llegan mucho, muchos industrializados. Lo que la gente hace es vender, ir a otras comunidades, compran, hacen trueque todavía, y entonces en esa situación están. No creo que vayamos a limitar totalmente este asunto, O sea, la gente va a llegar más comida, va a llegar más producto industrializado. No sé, ahorita que acabas de mencionar con el asunto de los nuevos etiquetados, yo también me pregunto qué es comer mucha sal. O sea, la gente, estoy pensando en la gente de Oaxaca. Si yo veo un producto que me dice, creo que dice mucho, no sé cuál es la palabra que están utilizando para decir que tiene mucho sodio, exceso, no sé, exceso para quién. O sea, exceso para quién, no sé, porque yo creo que ese tipo de palabras son muy subjetivas.
son muy subjetivas, lo que son los excesos en azúcar, exceso en grasa y exceso en sal, ¿no? Pues bueno, por ahí no sé, dejo hablar ahí a los compañeros, que ellos tendrán más experiencia que yo. Te digo, yo en lo que estoy más metida es consumo y esta parte de los significados y las representaciones que tiene la gente y estudios sobre representaciones de los alimentos, o sea, cómo cada uno de nosotros tenemos diferentes representaciones. Para mucha gente tomar Coca-Cola es lo máximo que hay. Para muchos otros el sidral Mundet, que creo que también es de coca ya, ¿no? Y para consumir un yogur light tiene prestigio, o consumir un tipo de ron. Y todas esas son representaciones, no son prácticas, porque a lo mejor las prácticas son menores. Las representaciones que uno tiene sobre ciertos productos, pues son esas representaciones que nosotros vamos a compartir y que estamos viviendo en un momento determinado. Entonces yo creo que también habría que hacer una diferencia entre prácticas y representaciones, y estas prácticas y representaciones cómo se han ido modificando a través de la historia, a través de la vida de cada uno de los pobladores de los diferentes pueblos mestizos o indígenas, ¿no? Como nosotros, nosotros también tenemos representaciones y tenemos hábitos y tenemos tradiciones, costumbres y tenemos prácticas, ¿no? Pero creo que esta entrada, aunque se diga que la gente en el medio rural consume muchos productos, o sea, que estoy hablando de industrializados, a lo mejor estoy utilizando una palabra que no debo, pero van a llegar cada vez más. ¿Cómo detenerlo o no detenerlo? ¿O cómo decir esto es bueno, esto es malo? Híjole, chicos, los que están jóvenes aquí, les va a tocar un tema muy importante, ¿no? Ahí me quedo. Okay. Más que detenerlo, quizá es así como orientarlo, ¿verdad? Como dices, en función de la educación, la información, el debate público que hay y hacia dónde nos dirigimos. Sí. Gracias, antropóloga. Finalmente tú expresándonos la parte del área rural. Guadalupe, tú más enfocada al área urbana y continuando tratando de hacer ese diagnóstico de los hábitos alimenticios, ¿qué detectas tú dentro del mercado donde te mueves y eso? ¿Sí está habiendo un cambio de hábitos alimenticios? Creo que, claro que ha habido un cambio crucial en el consumo de alimentos. Cada vez hay consumidores conscientes que se cuestionan toda la cadena de suministro de detrás. Tenemos desde los, ahora sí que clavadísimos, que quieren saber la trazabilidad exacta y el origen de su producto. Y como mencionaba en la primera conferencia de hoy, de si tiene organismos genéticamente modificados o no. Desde las comunidades que lo producen, de dónde viene el producto, que si trae conservadores, o sea, hay un aspecto de conciencia de salud, un aspecto también yo creo que ya de conciencia de salud social, o sea, quién hace mi producto, si tengo un impacto social en el campo mexicano o no, y también hay una conciencia del impacto de la biodiversidad al planeta, o sea, al producirlo, qué consecuencia tiene para el planeta. Y en ese lado, regresando un poco a tu pregunta inicial de qué importancia juega la tecnología de alimentos, yo creo que es crucial. Hoy en día México está a nivel competitivo internacional, por supuesto que sí. Hay veces que, digo, yo como ingeniera bioquímica en alimentos, nos preguntan, pues, ¿ustedes qué hacen, no? Porque pues ni hacen mercadología, o sea, ni el marketing, ¿pero qué hacen? Y pues es que es todo lo que hay detrás de un producto, de lo que estoy mencionando, desde el origen, desde cómo se siembra hasta el proceso y transformación del producto. Y justamente aquí el rol de lograr la inocuidad, la famosa inocuidad y calidad. En mi caso, que fundé una empresa de comida orgánica hace 20 años, que es la pionera en México, ha sido un reto trabajar con pequeños productores, campesinos, granjas familiares, cooperativas, y enseñarles la importancia que una cosa es ser artesanal, pero no vas a comprometer la calidad. O sea, no porque sea artesanal puede venir materia extraña en un producto terminado, ¿no? Entonces, ahí hemos trabajado mucho en la educación, en las cadenas de suministro, en el proceso, en las transformaciones, en el desarrollo de producto, para lograr cumplir los estándares que exigen hoy en día
los clientes, pues ahora sí, a nivel internacional, que estoy hablando de autoservicios, que eso sí, ya no se tientan el corazón y quieren recibir el producto totalmente inocuo y como debe de ser. Y aquí entra todo un papel y muchos jugadores en el proceso. Existe, bueno, para cumplir todo de Global Markets, ¿no? que es la inocuidad alimentaria a nivel internacional. Pues, por ejemplo, nosotros en Aires de Campo hemos contratado una agencia externa en la que llevamos ya trabajando años para capacitar, desarrollar, apoyar al pequeño productor para cumplir con estos estándares de calidad y lograr un producto ahora sí totalmente inocuo, que creo que es crucial y pues no se cuestiona porque pues al final es la seguridad del consumidor final, ¿no? Un consumidor que tiene todo el derecho, como mexicano, de recibir un alimento totalmente inocuo. Sí. Creo que yo empecé al revés, porque hablando de tecnología alimentaria tendría que haber empezado con Inocencio Higuera, finalmente siendo tú investigador en esa área, ¿verdad? Así es que compártenos, por favor, Inocencio, en este sentido, los avances de la tecnología de alimentos en específico en México, teniendo una industria alimentaria tan importante, exportadora y en muchos sentidos, y los parámetros que decíamos en un inicio que tenemos comparativamente a nivel internacional. Sí, gracias. Muchas gracias al Instituto ASPE por la invitación. Yo trabajo en un centro de investigación en alimentación que se llama CIATEG. Estamos en Zapopan y en Guadalajara. A sus órdenes, tenemos laboratorios acreditados para hacer todo el tema de inocuidad y trazabilidad. Estamos ahorita muy involucrados en lo que son las tecnologías 4.0 para llevarlas desde el pequeño productor hasta toda la cadena de valor en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Blockchain en trazabilidad, por ejemplo, etcétera. Miren, yo traía una presentación en PowerPoint que la voy a dejar y que más que nada era una reflexión, porque si hablamos de seguridad alimentaria, el concepto es macro, ¿verdad? Y la seguridad alimentaria, como se ha comentado antes, tiene muchos elementos. El elemento de la nutrición, de qué tanto aporte nutrimental realmente tiene un alimento. El fenómeno de elección, ¿verdad? El fenómeno cultural, el ingreso que tiene una determinada familia para comprar una determinada canasta de productos y, por supuesto, el tema de inocuidad. Ahora, esos tres elementos que constituían el concepto tradicional de seguridad alimentaria se ha venido modificando muchísimo. Actualmente, ese concepto se amplía a tener el tema de sustentabilidad en la producción, es decir, una intensificación que se requiere, pero sustentablemente. Allá va la tendencia. Creo que México ocupamos el 11º lugar en exportación de alimentos en general, es decir, somos primer lugar en exportación de cerveza, en exportación de jitomate, en exportación de aguacate, berries, etcétera. Pero eso no significa, y los consumos per cápita que ahí en las diapositivas los van a ver, han venido aumentando a nivel de país. Si ustedes ven consumo per cápita de frijol, consumo per cápita de carne de bovino, hay incrementos interesantes, pero eso no significa que haya seguridad alimentaria. No hay seguridad alimentaria porque alrededor de 20 millones de personas todavía, conforme a la encuesta que acaba de publicar el Coneval, que también está ahí en las diapositivas, más o menos ese 20% o 20 millones, perdón, tienen pobreza alimentaria, es decir, no tienen para comprar la canasta que les surta una alimentación balanceada, nutritiva e inocua, ¿verdad? Encima de eso, creo que el enfoque al concepto de seguridad alimentaria, introduciendo ya este concepto de sustentabilidad a nivel mundial, ahora lo que estamos trabajando es en la construcción de índices de seguridad alimentaria.
Y esos índices están construidos sobre la base de 3 variables. La primera es la sustentabilidad del proceso de producción, la segunda es el aporte nutrimental y la tercera es las pérdidas y desperdicios que ocurren a lo largo de toda la cadena. También ahí en la presentación puse una lámina en donde se especifica el nivel de pérdida que tenemos en México para los alimentos más importantes. Hay mucho trabajo ahorita sobre ese tema. Entre 30 y el 40% de la leche, del huevo y de la carne se desperdicia en este país. Es impresionante. 30 o 40 suena cosa bueno, depende, ¿no?, de cómo se haga la estimación. Normalmente se habla del 30 a nivel global, pero varía con respecto a la cadena, ¿verdad? Y también varía con respecto a dónde ocurre esa pérdida. La pérdida se refiere a pérdidas en los primeros estadios de la cadena y el desperdicio generalmente se refiere a lo que ocurre en los supermercados o en la casa, ¿verdad? Cuando nosotros nos servimos demasiado, cuando vamos a un restaurante y la ración es demasiado alta, demasiado grande y dejamos una porción muy elevada, y eso significa calentamiento global, porque para cada porción de alimento que se sirve, la huella de carbono ya se generó, la huella hídrica ya se generó, y entonces hay datos ya específicos de qué tanta huella de carbono, de qué tanta huella hídrica genera, por un lado, el alimento en su producción, pero por otro lado, todo lo que es la distribución y el consumo. Y el desperdicio y la pérdida es una de nuestras grandes áreas de oportunidad para incrementar la disponibilidad de alimentos sin tener que invertir más, solo cambiando hábitos de consumo. Entonces ese sería un primer mensaje que yo mandaría. Ahora, respecto a tecnologías específicas, sí, hay muchas tecnologías nuevas o emergentes, digamos. Están el procesamiento por alta presión, que se está utilizando mucho en la exportación de aguacate, por ejemplo. Están los pulsos eléctricos, está el ultrasonido, están los campos magnéticos. Tecnología hay muchísima. Lo que pasa es que generalmente cuando hablamos de seguridad alimentaria y queremos aumentar esos niveles de garantía de nutrición y de garantía de inocuidad y garantía de disponibilidad, tenemos que ver el programa o el proyecto de manera integral. No podemos aislarnos, ¿no?, y hablar únicamente de que con pulsos eléctricos ahora vamos a pasteurizar la leche porque una determinada zona urbana puede pagarlo, ¿verdad? Tenemos que hablar de qué ocurre a lo largo de cada etapa de la cadena de ese producto en particular, porque cada etapa de la cadena de valor tiene diferentes oportunidades y diferentes demandas. Si hablamos de la cadena del frijol, por ejemplo, la mayor parte de ese 30% de pérdidas ocurre en el productor y en el acopiamiento, más o menos, por plagas, por quebrado del grano, etcétera, que son cosas que se pueden prevenir, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que, contestando más directamente a la pregunta, por supuesto que hay un gran avance en todo el tema de la conservación, de la estabilidad del alimento, porque ese es otro gran tema, la vida útil que tiene un producto, ¿verdad?, sujeto a determinado proceso. No es lo mismo pasteurizar leche con pulsos eléctricos que pasteurizarla por el método tradicional, y pues va a haber una diferencia de estabilidad, y por supuesto no podemos llevar un producto poco estable a las zonas rurales, aunque Liconza se está encargando de hacer eso y lo está haciendo muy bien hasta donde hemos podido ver. Entonces, sí hay un avance muy importante. Yo creo que el doctor Glickman hablaba del CIMMYT. El CIMMYT está haciendo un gran trabajo a nivel de productores, pequeños productores, con un programa que se llama Masagro, que tiene alrededor de 10 años. Nosotros de alguna manera estamos conectados con ellos también para aumentar las oportunidades
en los sectores de pequeños productores más atrasados, pero tenemos que verlo con responsabilidad social, con un enfoque de innovación social. No podemos llegar a una comunidad a decir que ahora van a cambiar sus hábitos de consumo, van a cambiar las formas de proceso así nomás, ¿verdad? Tenemos que partir de la práctica cultural de esa comunidad y tenemos que ver cuál es la tecnología más apropiada. Y para ello hay que trabajar la transdisciplina con antropólogos, con sociólogos, o sea, la transdisciplina es fundamental. Gracias. Correcto, investigador. Qué lástima porque me decías que tienes una presentación de 5 minutos, ¿verdad? Sí. Igual y en algún lapso podría presentarse, si hay, estaría fabuloso. Pero bueno, no lo preveímos. Pero bueno, Guadalupe, en este tono de hablando de esa disponibilidad de alimentos que requiere la sociedad en función de los cambios de hábitos que ustedes comentan, que se han existido siempre y eso, pero en particular, por ejemplo, lo que viene de las nuevas generaciones que comentas, es interesantísimo, que están pidiendo en base a una conciencia ecológica. Tenemos chavos vegetarianos, veganos, una población cada vez más creciente, es muy notorio, y aquí en una universidad seguramente igual debe verse. La industria, ¿qué consideras que debe estar haciendo y preparándose para avanzar en esa disponibilidad y en esos cambios, irse adaptando a esas nuevas realidades, tanto en la zona urbana y ahorita hablamos de la parte rural? Pues Gracias. Sin duda ya se está viviendo el cambio, o sea, yo creo que la alimentación orgánica, la vegetariana, vegana, gluten free, todo esto que vemos en el mercado, no creo que sea ya una moda. Yo creo que ya es momento que todos abramos los ojos y que veamos que es un nicho de consumidores conscientes que están exigiendo cada vez más este tipo de productos, sobre todo en generaciones más abajo, que están más conscientes en la alimentación. Y sí, en cierto modo, es una forma de empezar a eliminar la obesidad en este país, en poder declarar realmente pues los ingredientes que trae una etiqueta y que seamos conscientes y que las aprendamos a leer. O sea, yo invito a muchos a que vayan al súper y que cuando hagan su súper, siempre les digo que hagan este ejercicio, pues que dejen afuera del carrito lo que no entienden en los ingredientes, ¿no? Y hay veces que hemos tenido la sorpresa que dejan 2 cosas, que a lo mejor unas manzanas o unas peras que ni siquiera traían etiqueta. Entonces yo creo que como responsables de la industria alimentaria, pues de las grandes industrias, sí tenemos que ir cambiando nuestra forma de producción, no comprometer la nutrición y la calidad de un producto por costo, sino porque ya vimos que eso trae consecuencias de enfermedades, obesidad, etcétera, y a lo mejor pues, fijarnos un poco más en la calidad de producción para evitar este tipo de enfermedades, ¿no?, que hoy estamos viviendo. Y sin duda, creo que como consumidores tenemos todos el derecho de saber qué trae el producto que estamos por consumir. Y en ese sentido estamos avanzando con dar pasos en el etiquetado, ¿correcto? Sí, yo te puedo decir en mi área, que es el mercado orgánico, o sea, hace 20 años yo creo que de 10 personas solo una me podía contestar lo que era. Hoy es un mercado que está creciendo de entre el 20 y 30% anual. Y eso a nivel nacional, es lo que iba a decir, eliminando la exportación, porque en exportación en muchos productos perecederos somos el número 1, número 2 en exportación de berries, de productos perecederos a Estados Unidos como producción orgánica. Y pues ese es mucho del nacionalismo mexicano, de que pues ¿por qué todo se exporta y no podemos abrir ese nicho de mercado tan importante en México, ¿no? Correcto. Sara Elena, en la parte del área rural, nos compartías que siempre hay como que un, no sé, retraso, cómo decirle, que sí se van incorporando a los hábitos que vienen del área urbana, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos hablando de que hay una tendencia hacia lo más natural, hacia lo orgánico, hacia el vegetarianismo y todo eso. Y iremos en ese sentido, digo, podría ser algo positivo porque hablaría de que sí se puede influir también en términos de hábitos saludables y de incidir en esto, para que la población del área rural se incorpore a las políticas
que hay y se sumen, ¿no? ¿Tú cómo ves ese aspecto? Ay, a lo mejor digo algo que no está bien. Y yo creo, bueno, quiero decirle más una cosa al doctor Higuera, que todo lo que dijo me parece, estoy de acuerdo totalmente con él, pero creo que también el asunto de seguridad alimentaria se tiene que ver a nivel de las casas, ¿eh? No nada más a nivel macro, porque a la gente lo macro le vale, ¿sí? La gente es su bolsillo, su comida, si hay disponibilidad, si hay accesibilidad, porque lo macro pues sí, ni se van a meter en eso, ni van a entender eso, porque la gente tiene que pagar y comer diario. Y en este comer diario tiene que haber alimentos accesibles y tiene que estar presente lo que comentaba el doctor, la sustentabilidad. Hay que hacer todo este asunto de la alimentación sustentable, porque todos estos programas que se hacen para que duren un año, para que duren 6 meses, por ahí no va la cosa, por ahí no va. Ahora, yo creo que la gente en el medio rural come sano, porque al final de cuentas la palabra sano y la palabra saludable y estilos de vida sanos y estilos de vida saludables son palabras que nosotros los de este lado son los que les hemos metido a ellos, porque ellos siempre han comido lo que han comido, la tortilla, el frijolito, el quelite, la chalupa, todo, que a lo mejor unas cosas les ponen más grasa, a lo mejor otras cosas les ponen más azúcar, bueno, así se los enseñó su familia. Ahora, quienes han metido un poco de ruido somos aquellos que venimos de las ciudades y que venimos de las universidades, o sea, ellos tienen sus saberes, sus conocimientos, sus saberes, ellos no saben que saben, pero saben. Sí, esa es una cosa muy importante, porque siempre llegamos a decirles que ellos no saben cómo comer y nosotros ya llegamos los de las universidades a decir cómo tienen que comer. No, que hay ciertas cosas que van a ir llegando a las comunidades, por supuesto. No podemos echar el tiempo atrás y hacer que la gente ya no coma sus latas de sardina que existen desde hace muchos años, sus latas de atún. Yo creo que lo que sí hay que estar muy al pendiente es qué es lo que está llegando, porque además son productos caros. No digo que estén mal, insisto, pero a mí sí me preocupa porque además, perdón, me echo para atrás. Además, no es que los vayamos a desarrollar más, ni los que los vayamos a culturizar más, no, ellos son gente, todo depende de lo que estemos entendiendo por cultura, ellos tienen su cultura alimentaria, nosotros tenemos la nuestra, nosotros ya la tenemos muy mezclada, y yo estoy de acuerdo que los chicos jóvenes ya están regresando a estar más al pendiente de lo que está pasando, ¿sí? Y también los chicos en el medio rural. Y bueno, pues ya casi están saliendo muchos ya de México y salen de sus propios lugares para irse a estudiar cuando pueden, ojo, a algunos otros lugares, y entonces están adquiriendo otro tipo de hábitos, ¿sí? Es que es bien difícil, fíjate que no te puedo contestar así exactamente, ¿no? Me estoy echando todo un rollo, pero sí no sé cómo contestarte, porque realmente la gente sabe comer, come lo que puede, come lo que tiene. Come lo que le venden de otras partes, come lo que llega a las tiendas comunitarias. Y pues, se quejan, mucha gente se queja de que en Chiapas consumen mucha Coca-Cola, ¿sí? Pues sí. ¿Y cuál agua? No podemos estar hablando de un desarrollo sustentable y no podemos hablar de que estamos muy avanzados y muy todos si no hay agua. Yo creo que el principal problema, más que la alimentación, es el agua. O se resuelve el agua con agua potable o no vamos a salir. Porque pues sí estamos diciendo que la gente tome, que la gente consuma, que la gente pero pues la gente se echa su cerveza, se echa su Coca-Cola o el refresco que haya en su comunidad, porque no está resuelto ese problema. Y para mí es el primero, El de la disponibilidad. Disponibilidad de agua potable. Así es. Sí, de agua potable, creo que es uno de los problemas principales de México, Sí. Bueno. No, pero implícitamente lo contestaste, Sara Elena, gracias, porque sí es cierto, a veces desde las ciudades nosotros quizá a veces nos vemos como desde arriba y no necesariamente, ¿no? Hay que descartar esa visión, que aunque las políticas sí se hacen en el centro, ¿no? Finalmente las estrategias, y pues tienen que ir permeando en todos los niveles, incluido en el sector rural. Correcto. Investigador Higuera, ¿es usted doctor? Es que sí, doctor Higuera.
En este sentido, hablaba del desperdicio de alimentos. Ese se me hace un tema súper importante para abordar porque es un reto, yo creo que de la humanidad y de la industria en particular, de todas las personas, porque también desperdiciamos comida en la mesa, habiendo tanta hambruna en el mundo y todo. ¿Por dónde crees que deben orientarse esos esfuerzos para atacar o para avanzar en reducir el desperdicio de comida? Mucho tiene que ver con educación fundamental. No se requiere tener un grado universitario para saber que cuando uno está dejando la mitad de lo que pide en un restaurante, eso está mal, ¿verdad? Pues está mal y está incurriendo en un costo social, ambiental muy elevado. Yo creo que a medida que se difunda esta información, pues sobre todo en las zonas urbanas, ¿verdad? Que es donde ocurre la mayor parte del desperdicio, por supuesto, y sobre todo en muchas cadenas de supermercados que manejan el producto de manera inadecuada en función de las ventanas de oportunidad de marketing, ¿sí? Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer a ese nivel de entrenamiento básico, digamos, a las personas, a los operarios que manejan la fruta, la verdura, la carne, aunque algunas cadenas, por supuesto, lo tienen y lo han implementado muy bien, algunas otras no. Pero yo creo que debemos empezar por nosotros mismos, ¿no? Si quieres cambiar el mundo, cámbiate tú primero, dice Gandhi, creo. Entonces, yo creo que nuestros hábitos como consumidores conscientes de esta problemática deben de cambiar. Deben de cambiar y eso se va a reflejar en un cambio en la demanda y también se reflejaría en un cambio de menor impacto ambiental, ¿verdad? Ese sería, yo creo que lo más importante, la educación y la sensibilización en la sociedad de que sí, necesitamos producir más alimentos, lo decía el doctor Glickman a nivel mundial, pero una forma de ahorrarnos ese esfuerzo adicional que requerimos es simplemente aprovechando mejor lo que ya tenemos. Correcto, y es parte de la sustentabilidad que ustedes mencionan, ¿verdad? Guadalupe, ¿nos podrías dar tu opinión en torno a este mismo tema de cómo reducir el desperdicio y la salida de comida en los procesos productivos finalmente dentro de los retos que ustedes tienen como industria? Pues mira, desde mi lado nosotros trabajamos justamente con pequeños productores, cooperativas y granjas familiares, entonces el desperdicio, no sé si afortunadamente, en nuestro caso no creo que aplique tanto porque de por sí ahorita estamos cortos en producción, o sea, no alcanzamos a cubrir la demanda a nivel nacional de nuestros principales productos. Pero coincido totalmente con el doctor que creo que todo está en un nivel de conciencia y educación. O sea, a nosotros nos ha costado muchísimo trabajo hacerle entender a la gente la responsabilidad y la consecuencia que tiene tu poder de consumo, ¿no? Y pues todo consumo tiene una consecuencia desde, como dice el doctor, que no te terminas un plato en un restaurante. Creo que la gente no ve todo lo que hay detrás de eso, ¿no? O sea, toda la comida y la acumulación de toneladas de basura que eso genera, ¿no? Si nadie… Entonces, sí es en gran parte educación también en que todo esto que decimos que es realmente sustentabilidad, veo que mucha gente no entiende que es en tres grandes rasgos y nosotros en Aires de Campo hemos luchado mucho por hacerle entender al consumidor que hay tres ejes del consumo consciente y como lo mencioné anteriormente, que es la salud planetaria, la salud familiar y la salud social. Entonces, si uno, al menos que seas el ecoloco, ya no sé cómo decirlo, tendrías que ignorar cualquiera de estos tres ejes para no importarte o involucrarte en el consumo de estos productos. Sí, muy bien. Como antropóloga, Sara Elena, finalmente como humanidad vamos evolucionando en todos los aspectos, ¿no? Y históricamente, ya hablaban ustedes en términos de la alimentación. ¿Hacia dónde crees que se dirigen con todas estas tendencias
a nivel internacional, no solo en México, pues esos hábitos alimenticios, ¿no? Finalmente, hay muchos fenómenos dependiendo el área, dependiendo la región, dependiendo el país, pero ¿cómo vislumbras que podría ser el futuro? Yo soy positiva, ¿eh? Yo confío aquí en Guadalupe. Sí, confío en ti, me cae que sí. O sea, yo sí creo que va a tener que cambiar. Algo va a tener que pasar, espero que no sea algo tan fuerte a nivel mundial, en el cual ya la gente, los seres humanos, los jóvenes, los niños que vienen, ya empiecen ellos a cambiar por algo mejor, por algo más sustentable o sostenible, como dicen en Europa, y de que menos productos industrializados, comer más, acercarnos más a lo nuestro, a lo local. Creo que tenemos que hacer eso, ¿sí? Y nada más retomando el tema rápidamente, ya vi que no puedo más, lo de los desperdicios, pues pensemos en el banco de alimentos, que los bancos de alimentos es algo que ya están surgiendo, que ya no sé si sea lo mejor o peor, porque creo no tenemos así como una experiencia de 50 años, pero ya el hecho de tener bancos de alimentos, que ya se recojan los alimentos de ciertos lugares, de hospitales, ¿no? O que se utilicen los alimentos que sobran en los hospitales, por ejemplo, en nutrición, que se utilizan en algunos lugares de las facultades de medicina veterinaria, ¿no? Digo, pobres animalitos, ya, ¿sabes? Ellos que se quejen a ver qué hacen, pero realmente que se utilicen los alimentos, que no se desperdicie tanto y que hay mucha gente que tiene hambre y que mucha gente que está acostumbrada, no las vemos, porque en las colonias de nosotros a lo mejor no están abriendo los botes de basura, ¿sí? Entonces, bueno, mejor que no tengan esa necesidad, sino que vayan a lugares más limpios, social, o sea, donde haya actos sociales, acceso y todo, y que ahí vayan y hagan sus desayunos, comidas y sus cenas, ¿no? Bueno, lo que haya, ¿sí? Pero es un tema bien interesante. Sí, hay mucho por hacer y mucho por discutir, y estas mesas aportan al debate de manera importante. Están abiertos nuestros ponentes a preguntas y respuestas, nos habían dicho, entonces por ahí decían que iban a distribuir papelitos por si tienen alguna pregunta, pero antes, por último, quería yo que ustedes nos comentaran acerca de ¿qué con el término de industrialización, que nos dieran su opinión cada quien? Porque sí es cierto que se ha generado como un estigma, ¿no? Como que se está detonando algo así de que la industrialización es mala, en particular en alimentos. Sin embargo, pues es la solución para la alimentación de toda la humanidad, ¿no? Finalmente es una industria muy importante, es vital, nos lleva a nuestra casa, a nuestra mesa, las opciones de poder alimentarnos, porque actualmente sin un alimento industrializado no podríamos existir, sobre todo en las ciudades. Entonces, ¿cómo cree hacia dónde tendrían que generarse ese debate de que la industrialización no necesariamente es mala en los alimentos? Entonces, ¿y cuál es la opción para hacerlo de manera más sustentable, sana, sin tanto desperdicio, con todos esos elementos negativos o el lado oscuro de lo que es el proceso industrial? Doctor. No, la industrialización es un elemento fundamental en garantizar la buena nutrición, la salud. Me da mucho gusto saber que está llegando sardina enlatada a la zona rural y atún enlatado. Es una excelente fuente de proteína animal de muy buena calidad que de otra manera los pobladores de zonas alejadas de los centros urbanos no podrían tener. Digo, ellos tienen sus gallinas y sus ganado algunas veces, ¿verdad? Pero el tema de la disponibilidad de proteína de origen animal, altamente digerible además, es un tema importantísimo, y ahí tenemos un claro ejemplo de cómo la industrialización de los alimentos contribuye a una buena nutrición y a resolver un problema de carácter social en las zonas más lejanas. Cada mercado tiene su dinámica diferente, ¿verdad? Por supuesto, está creciendo muchísimo la tendencia que ya comentábamos sobre los análogos de carne, sobre los alimentos, pero mucho de eso, fíjense, subyace el tema del medio ambiente. ¿Por qué los millennials, y aquí hay muchos, ahora quieren saber cómo se produjo el alimento y si había niños en el campo, no había niños, lo cual está muy bien, ¿verdad? Por supuesto que está muy bien, pero subyacente está
ese concepto de sustentabilidad ambiental, social, humana, que sin duda va a cambiar los patrones. Pero eso no implica, ni veo yo conflicto alguno con que logremos una mayor estabilidad en la oferta alimentaria utilizando los métodos de la ciencia, ¿verdad? Les comentaba yo el caso del guacamole. México es el exportador número 1 de aguacate a muchos países, sobre todo Estados Unidos, y hace algunos años un grupo industrial mexicano se dio cuenta de que gran parte de la demanda de aguacate era muy estacional, coincidía con el Super Bowl, y entonces se consumía muchísimo guacamole. ¿Y qué hizo? Compró una empresa dueña de la tecnología de procesamiento no térmico de altas presiones, ¿sí? Con eso pudo exportar y sigue exportando, y hay varias empresas ya usando esa tecnología, incluso algunas mexicanas que se han establecido en Estados Unidos, para surtir una demanda muy específica, carísima la tecnología, ¿verdad? Aquí no podríamos, además aquí tenemos aguacate, ¿para qué vamos a procesarlo, no? Pero entonces depende mucho, pues, y no, al contrario, yo creo que la tecnología, ingeniería y tecnología de alimentos seguirán contribuyendo a una mejor nutrición, a una mejor salud. El resto es cuestión educativa. La selección de los alimentos es una cuestión cultural y de educación. Y no es nada más el alimento. ¿Qué actividad física desarrollo yo? ¿Sí? ¿Cuántas calorías necesito para no empezar a almacenar grasa de manera extra, no? O sea, es un concepto integral, cultural, en el que intervienen muchas variables, pero la industrialización de los alimentos ha sido una de las grandes cosas del siglo XX, a partir de Appert, ¿no? Que fue el descubridor de la esterilización de alimentos enlatados. Y un comentario final, si me permite, respecto a bancos de alimentos, que me parece muy importante. Miren, yo soy un gran admirador y colaborador de los bancos nacionales de alimentos, que han hecho una labor extraordinaria en este país, en incrementar la disponibilidad de alimentos que de otra manera se hubieran desperdiciado en su totalidad. Los bancos de alimentos, yo los invito a que apoyen a los bancos de alimentos porque juegan un papel importantísimo. Ahora, fíjense, nosotros ahí en el centro en donde trabajo hicimos un estudio con bancos de alimentos, empezamos en Sonora, luego en Jalisco, y sí nos dimos cuenta que aún dentro del banco de alimentos había pérdidas considerables. ¿Por qué? Porque los alimentos que son recogidos por los bancos pues ya traen una fecha de caducidad muchísimo más cercana, ¿verdad?, al periodo que se marca como fin de la vida útil del producto, lo cual no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque muchas empresas se protegen con el 30% de declarado vida en aquel para no tener un problema de intoxicación, etcétera, ¿verdad? Pero sí nos dimos cuenta que aún dentro de los bancos de alimentos, por la naturaleza de la materia prima que reciben, había un desperdicio importante, sobre todo en la zona de Jalisco y sobre todo en los productos de tomate, de mango, que son locales. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos directamente con el Banco de Alimentos de Tepatitlán y logramos conseguir financiamiento para establecer allí en la mera zona de Tepatitlán dentro del Banco de Alimentos una pequeña plantita procesadora de purés, utilizando tecnología, vamos a llamarle combinada, tradicional, no tradicional. ¿Por qué? Porque son bolsas esterilizables, ¿sí?, que se conocen desde hace muchos años, pero nunca se habían aplicado a ese tipo de productos así específicamente. Ha sido un éxito porque digamos que ahora estamos hablando de pérdidas y desperdicios de menos del 1%.
más o menos. Pero lo importante es que se recupera ese alimento y se estabiliza gracias a un proceso industrial, ¿verdad? Y se pone a disposición de las clases que lo necesitan. Entonces, no, yo soy un convencido de que la industrialización de los alimentos ha jugado un papel muy importante, incluso en abatimiento del hambre, ¿no?, a nivel global. Todavía tenemos zonas de hambre, zonas de hambruna, pero ya cada vez menos. Y eso en gran parte es debido al conocimiento de la naturaleza físico-química y microbiológica de los alimentos. Gracias. Adelante, Guadalupe. Finalmente tú estás del lado de la industria que se ve como casi no industrializada y no deja de ser industria, pero diríamos del lado bueno. No, bueno, sin duda concuerdo 100% con el doctor. La industrialización de los alimentos es básica. A lo mejor creo que lo explicó muy bien. A lo mejor lo único que podríamos agregar es, y regresando a tu pregunta inicial, es que hubiera un poco más de conciencia en todos los responsables de las grandes empresas multinacionales en la producción de alimentos, que está en sus manos las formulaciones y que dejen de comprometer pues costos, más bien la calidad y la nutrición del alimento por bajar costos, ¿no? Que sí ya vimos comprobado que tiene una consecuencia y que ya repetitivamente, independientemente si es orgánico o no orgánico o tal, hay muchos aditivos que causan enfermedades, hay muchas formas de producción de exceso de azúcar, de sodio, de etcétera, que causan obesidad, ¿no? Entonces a lo mejor tener un poco más de conciencia en la elaboración de en estas formulaciones. Eso puede ayudar, pero sin duda la industrialización es básica para poder alimentar de manera masiva, pero sanamente. Yo creo que ahí es donde tenemos que cambiar. Sí, muy bien. ¿Quieres aportar al tema, antropóloga? Sí, bueno, nada más. O sea, coincido totalmente con Guadalupe, que también coincido también con el doctor. A mí mi preocupación, ¿por dónde va? Yo trabajé mucho tiempo en lactancia materna y a mí me impresionó la cantidad de sucedáneos de leche materna. Perdón. O sea, yo entiendo que hay mamás que deciden no dar pecho, mamás que no pueden por alguna situación, que tienen que recurrir a un sucedáneo de leche materna, sí, pero lo que yo no entiendo es que hay como 60 diferentes, ¿sí? Que si le ponen taurina, que si le ponen hierro, que si la deslactosan, que si le quitan no sé qué, que si le ponen… Y claro, entonces enfrentamos a la madre a 1 kilómetro de fórmulas lácteas, de opciones, donde supuestamente tienen que venderse con una receta médica, que eso no es cierto. La madre elige por olor o porque el vecino le dijo, la vecina, y se inventa lo que tiene el hijo, que se hace caquita amarilla, caquita verde, caquita de otro color, entonces le va a comprar, y eso me parece terrible. Entonces yo no entiendo ahí esa parte de la industria que ponga tantas opciones de sucedáneo de leche materna cuando los niñitos reciben su leche materna, y si por alguna situación la madre no puede o no decide, porque también hay que respetar que no decida, que bueno, que le den 3, 4 opciones, pero no entre todas las marcas diferentes de leches de fórmula, y además toda esta variación para menores, para mayores, para de 2 años, 4 años. Ahí es donde yo sí también considero lo que está diciendo Guadalupe. No sé si llamarle mayor conciencia o no sé qué, para que no confundan, ¿no? Porque se confunde. Yo ya, que tengo 70 años, la leche Lala, tengo que comprar una leche para arriba de 70. Porque las leches, hay una leche para arriba de 40, pues que me hagan una para arriba de 70. Y si no, pues ya no tomo leche. Si la leche es poca, al niño le toca, ¿no? Claro. Sí, y bueno, y hablando de esto que mencionas de la lactancia, quizá ahí entra el tema de la necesidad de regulación de la publicidad, ¿no? En función de los públicos, en función de los productos, que por cierto es uno de los comentarios de aquí del público, de que hay de la publicidad en la figura delgada y que se basa en el joven y delgado, finalmente es parte de las necesidades de ubicar qué tipo de regulación publicitaria tiene que haber, que está en el tintero el tema también. Para Guadalupe Natapía hay una pregunta: ¿qué motiva los nuevos productos que desarrollan en tu empresa? Entendería que qué es lo que impulsa, hacia dónde, por qué tomas decisiones de dirigirte o producir determinados productos.
Bueno, pues hoy en día es, afortunadamente por lo que nos está exigiendo el mercado, falta muchísimo desarrollo y transformación de productos orgánicos en México, de ingredientes. Estamos todavía a un nivel primario, muy básico, todavía a nivel de materia prima, pero tenemos un reto enorme para transformación, te estoy diciendo, de productos transformados, por ejemplo, cereales de caja, harinas, barras, galletas, en el lado orgánico, que ahorita te puedo decir que casi el 80% de estos productos se importa, desgraciadamente, y el enfoque de Aires de Campo es la producción nacional con insumos locales nacionales. Entonces, lo que nos motiva es la demanda que vemos que está creciendo en las categorías, sobre todo de cereales, de productos perecederos, de frescos. Ya cada vez tenemos consumidores que lo quieren ver y tener al alcance más rápido hasta en un autoservicio. Te estoy hablando de la zona principalmente urbana. Entonces, también tomamos mucho en cuenta pues desde el desarrollo de un pequeño productor, una cooperativa, una granja familiar o una pequeña agroindustria mexicana, el potencial que tiene para convertirse en orgánico. Y hay muchas, ¿no? Digamos, uno va a los expos o a los tianguis estos de productos orgánicos y esto ves cada vez muchos esfuerzos de productos artesanales y mexicanos. Claro, quién sabe, ahí es donde está el tema de qué tanto sí es ese es el tema donde creo que hemos jugado un punto crucial en crear un vínculo en que realmente apoya a este pequeño productor en darle pues las herramientas para el desarrollo de tener una seguridad, regresando a todo este tema de seguridad alimentaria e inocuidad, y poder llevar su producto al anaquel como punto de venta final. Es como un sector con un área de oportunidad enorme. Si estás hablando de que están creciendo a nivel de 20-30% estos segmentos, es increíble. Ok, a ver, una pregunta más aquí del público. Dice, ¿cuáles son los principales retos para la seguridad alimentaria y cómo se pueden subsanar con ciencia? Quizá usted quiera contestarla, doctor. Bueno, gracias. Sí. Bueno, como les comentaba, el índice de sustentabilidad alimentaria, que es ya una medida formalmente establecida y que se está usando cada vez más, está avalada por la FAO, considera 3 componentes, ¿no? Considera el componente de la sustentabilidad de la producción, es decir, que minimice el impacto ambiental, es decir, menos huella de carbono, menos huella hídrica, menos flujo de energía hasta donde se pueda, ¿verdad? Tiene que haber algo. Ese es un componente. El otro componente es qué tan saludable es ese alimento, qué elementos nutritivos nos proporciona, ¿verdad? Y ahí hay toda una metodología para determinar qué tanto de ese índice se corresponde, se correlaciona con el aporte nutrimental que tiene un determinado producto. Y el tercer elemento es al que ya hicimos alusión antes, que es el de las pérdidas y desperdicios, ¿sí? Es decir, qué tanta pérdida y desperdicio ocurre desde el campo hasta el consumidor a lo largo de toda esa cadena y que se refleja también en un impacto ambiental y en un impacto social, ¿verdad? Y en cantidades de basura impresionantes. Ustedes asómense a cualquier restaurante y vean la cantidad de residuos sólidos que salen de pura comida que se sirvió y que no es aprovechada. Es impresionante, es impresionante. Entonces, pues esos serían los 3 elementos básicos. Correcto, nada más también una última que me parece muy interesante es que si hay una autoridad responsable de impedir el desperdicio y redistribuir esos alimentos, ¿la hay? No como tal, hay ya un programa aquí en México de reducción de desperdicios, ya hay un seguimiento, hay un programa especial para eso y hay bastante trabajo ya por el lado académico, ¿no?, que estamos haciendo. Pero todavía como una norma regulatoria, todavía no, digo, es muy complicado, ¿no? Sí, pero suena como elemental, ¿no? Considerando lo que estamos comentando y las cantidades. Educación, yo creo que la solución es cambiar nosotros mismos, ¿no?, en hábitos y en educación y transmitirlo a nuestras familias, a nuestros amigos, ¿no?
Correcto. Bueno, pues quisiera que nos dieran ustedes cada uno un mensaje final a manera de conclusión, redondeando lo que expusieron y como también un último mensaje que quisieran compartir. Por favor. Bueno, me la ponen difícil. Bueno, comparto lo que habíamos dicho antes. Creo que la industria alimentaria sigue, tiene que seguir, pero sí creo que tiene que haber como alguna unión con la gente, con los expertos en el tema de sustentabilidad alimentaria, de seguridad alimentaria, de sustentabilidad, porque si actuamos por un lado unos y actuamos por otro lado otros, creo que no vamos a llegar a nada. Yo creo que sí se tiene que trabajar conjuntamente, ¿sí? Conjuntamente y a la par, no que alguien lo dirija uno y el otro sea dirigido por, sino simplemente cada uno en su propio conocimiento, ¿sí? Aportar. Porque podemos salir del caos en el que estamos ahorita, ¿sí? Creo que se puede, hay que ser positivos, pero sí juntos. Yo en el momento actual, por lo menos mi experiencia es que cada quien anda por su lado. Cada quien anda por su lado, hablamos de mucha interdisciplina, transdisciplina, todo es bonito a nivel de papel, pero a la hora de la hora, cada quien anda por su lado. Entonces sí creo que es necesaria la industria de alimentos, pero sí es necesario pensar en esta seguridad alimentaria, sí a nivel mundial, a nivel nacional, pero en los seres humanos, o sea, los actores sociales. Porque se oye muy bonito de que México está haciendo y México firma todo y México hace un montón de cosas y dice uno, qué guau, qué bonito, qué bueno que vivo en México, ¿no? Pero la neta, que cuando uno va a las comunidades rurales, ahí la gente hace todo lo que puede por seguir comiendo, porque las cosas no le llegan, porque las cosas no existen, porque ya no se vende, porque están los narcos, ¿sí? Porque están los narcos, ya no puede uno llegar a ciertas comunidades porque ahí están los narcos y controlan hasta el aguacate, ¿sí? El precio del aguacate aumentó por cuestión de narcos, ¿no? Bueno, pues órale, no se hace nada, pero la gente que está viviendo ahí, en las comunidades, ya no puede vender su aguacate, porque los narcos llegan y controlan el aguacate. Entonces, a nivel de papel todo se oye muy bien, pero la verdad que cuando uno va a las comunidades es tristísimo la migración y tristísimo la situación del campo y triste, pues sí, a veces llegan las autoridades y hacen algunas cosas, pero pues tampoco son los magos, conste. Pero yo creo que sí se debería de trabajar conjuntamente, no sé cómo, no puedo dar una receta, pero creo que algo tenemos que hacer, ¿no? Pues muchísimas gracias al Aspen Institute por organizar este tipo de eventos, porque creo que aquí, pues aquí los tres que expusimos, algo que dijimos muy importante es la educación, ¿no? Entonces este tipo de foros es pues, educativo, informa. Sin duda la tecnología de alimentos juega un papel crucial en la seguridad alimentaria. Y creo que donde yo los dejo y los invito es hoy como una reflexión personal en que seamos consumidores conscientes en cuanto a la salud planetaria, la salud familiar y la salud social. Muy bien, gracias, Guadalupe. Sí, gracias al Aspen también. Yo creo que la educación es, por supuesto, el pilar de una buena alimentación, ¿verdad? A lo que hay que sumar la disponibilidad y la inocuidad, ya lo comentamos. Yo diría que el papel de la industria ahorita tendría que enfocarse mucho a tener mejores campañas de comunicación, porque hay muchísima propaganda y digo, por todo, ¿no? Por todos lados, pero yo creo que se requiere que una mezcla, un híbrido entre los nutriólogos, los tecnólogos de alimentos, los antropólogos, los sociólogos y los industriales, para que los mensajes que recibe un determinado nicho de población, un determinado grupo de población sea el adecuado, que sea la información objetiva, científicamente validada y fácil de entender. Porque si yo le digo a un habitante de las zonas rurales que qué bueno que está consumiendo sardina porque trae ácidos grasos omega 3 y los ácidos grasos omega 3 son buenos para el desarrollo cerebral, pues digo, nunca, a lo mejor y lo asusto, ¿verdad? Pero si le digo eso a un consumidor urbano,
el consumidor urbano yo creo que sí va a prestar atención, ¿no? Y no solo eso, sino que eso también ha marcado una tendencia, por cierto, los famosos alimentos funcionales, de lo que no hemos hablado. Tampoco hablamos de otro tema importantísimo aquí, que es el asunto de la microbiota intestinal. La microbiota en este momento, la composición de la microbiota gastrointestinal del ser humano está siendo estudiada con los más avanzados elementos de la biología molecular para poder elucidar el papel tan importante que juegan los microorganismos que están en nuestro tracto digestivo. Y hay unas cosas extraordinarias, relaciones del tipo de microbiota, del tipo de microorganismos que tenemos en el intestino con fenómenos neurológicos, por ejemplo. Sabemos que hay una conexión nerviosa, ¿verdad?, entre el intestino y el cerebro. Y sabemos que ciertos alimentos favorecen cierto tipo de bacterias en el intestino. Y también sabemos que si se pierde ese balance, se genera una disbiosis intestinal, y esa disbiosis tiene enormes consecuencias, problemas de carácter inmunológico, etcétera. Entonces ese es otro tema. Que nos da para otro panel, que nos da para otra mesa de discusión. Claro, sí. Sí, pues muchas gracias, Sara Elena, Guadalupe, doctor Higuera, y gracias a ustedes, gracias al Aspen Institute y a la Universidad del Valle de México por organizar este evento. Gracias a todos. Agradecemos nuevamente a nuestra moderadora Maribel Coronel por su participación, así como a los integrantes de esta primera mesa, Sara Elena Pérez Gil, Guadalupe Latapí e Inocencio Higuera. Es un hecho que en un contexto en el que las necesidades nutrimentales y hábitos de consumo se mantienen en constante cambio, es indispensable identificar las aportaciones de la tecnología e innovación en la producción de alimentos. A continuación, tendremos un receso de 15 minutos para que puedan disfrutar nuevamente de bocadillos y de un café. Regresamos en 15 minutos para nuestra siguiente mesa, en donde discutiremos el papel de la innovación tecnológica e inocuidad alimentaria. En 15 minutos regresamos. Muchas gracias.